Bueno amigos, siguiendo con el tema que estamos tratando estos días, vamos a mirar ahora lo que es ciertos mecanismos que podemos utilizar para ir recuperando el camino de la confianza pública, tanto en las economías de mercado como en la contabilidad como instrumento para construcción de sociedades más prósperas económicamente. Sabemos que lo más importante para una sociedad es, digámoslo así, la confianza o el patrimonio más valioso, que es la confianza que tienen los individuos que la integran para intercambiar mercancías. Por lo tanto, para la comunidad mercantil es de esencial importancia esto. Porque si no hay certeza en los contratos o en los hechos económicos de los que se informa, no hay forma de generar nueva información que permita seguir el transcurso de un progreso más estable. Entonces, para encontrar este camino, como primero debemos mirar lo que es la implementación de justicia. Por un lado, digamos que enfocada en recuperar los recursos que se perdieron o que se desfalcaron y obviamente en la reorientación de las conductas de los implicados, es decir, a través de sanciones pecuniarias o penales. Y obviamente ya los organismos de control deben estar, por mecanismos de justicia, establecer juicios de responsabilidad, tanto patrimonial como administrativa, ya sea por las causas de negligencia o dolo efectuados por los implicados. Y obviamente los organismos de control deben tener plena autonomía de autoridad para imponer la ley y el orden a las organizaciones y a los gremios del ejercicio profesional, ya que al no estar estos impregnados o permeados por el manto económico de las empresas y de las firmas, estas obviamente iniciarían este camino de resarcirse por este lado. Por otro lado tenemos la famosa extensión de la responsabilidad. Es decir, que toda iniciativa hecha por organismos de control de agremiaciones profesionales deben buscar una forma de recuperar la autonomía de estas instituciones. ¿Y cómo se hace esto? Obviamente, dando por terminado su vínculo con el concepto de seguridad razonable y obviamente gracias a esto poder ya básicamente esclarecer quién tiene la responsabilidad, ya que obviamente este concepto de seguridad razonable o de informe razonable o de valor razonable hace que la responsabilidad quede en un escenario muy gris y no se dilucide quiénes son los que responsables o quienes respondan ante los hechos contenidos en los dictámenes o informes que se emitan. Otra, obviamente, y es muy obvia, que es la marginación comercial. Por un lado, empezando la marginación comercial desde el Estado, es decir, no poder contratar con la esfera pública. Y esto, a su vez, en modo cascada, haga que las organizaciones privadas determinen también no optar por contratar con empresas implicadas en estos hechos de corrupción. Y obviamente esto aplica tanto a nivel nacional, regional, federal o estatal. ¿Todo esto con qué fin? Todo esto con el fin de que el flujo de caja de estas empresas corruptas se vea sumamente dañado, que al fin de cuentas es lo que más importa para estos. Otra cosa importante que es el modo en que se certifican los reportes. La atestación de un documento por parte de un profesional idóneo es básicamente una declaración juramentada de que los contenidos ahí consignados son o tienen el criterio de verdad, si podemos decirlo de alguna forma. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los directivos deben asumir la responsabilidad a la hora de firmar estos documentos, tanto los directivos ejecutivos como los directivos financieros. Y obviamente al tener ya sus firmas bien establecidas y radicadas y su atestación bien puesta en estos documentos, deben asumir obviamente todas las consecuencias sociales, mercantiles y penales del contenido consignado en estos documentos. Por otro lado, se dice del control de administradores, porque sabemos que las crisis tienen autores y actores. Y obviamente los más implicados serían los directivos, ya que estos hacen de que la diligencia de los auditores se desvíe o se desvirtúe hacia sus intereses, que es desfalcar a la empresa constantemente. Y obviamente al establecer mecanismos de control, lo que hace es evitar esta práctica nociva de esta compinchería o esta confabulación entre auditores y directores, avalados obviamente por la legislación, muchas veces.
el control a los agentes de valores. Es muy importante entender que la existencia de inhabilidades e incompatibilidades de agentes financieros es muy importante, ya que permite que no haya tráfico de información, o de que a la hora de emitir los informes o de emitir los valores que se vayan a ofrecer al público no tengan vicios o no esté ocultando información estratégica para así defraudar al público en general, con el fin de que de mantener negocios con la misma firma a través del tiempo. Es decir, que si usted le va a emitir unos valores o su casa de corretaje va a comerciar ciertos instrumentos de la empresa como deudas, pagarés o acciones, obviamente con la condición de que en el futuro le siga dando a esa firma de corretaje los negocios de emisión y comercialización de los valores, le permita ocultar cierta información de los estados financieros de la empresa. Entonces obviamente eso sería lucrativo por parte y parte para ambos actores. Limitar la consultoría. Obviamente ya ninguna firma como tal o ninguna empresa de asesorías debe prestar, por un lado, contaduría pública, es decir, aquel servicio contable que necesita seriamente dictámenes con fe pública, en donde los documentos firmados son básicamente declaraciones juramentadas, y contaduría profesional, que es básicamente consultoría más gerencial y estratégica en ese sentido. Entonces hay que prestarlos por separado para que así la independencia de cada profesional se mantenga intacta y no se subordine a ninguna de las dos. Por otro lado, endurecer la autorregulación inclusive puede ser darle un fin a este término, ya que la autorregulación es muy defendido por las grandes corporaciones y las firmas para que se obstaculice, digamos, el progreso de las iniciativas legislativas que buscan ponerles control al tema de mercado libre en temas de servicios profesionales con características de fe pública, como es el caso de la contaduría. Entonces, obviamente, al limitarla, se hace un entorno donde la esencia prime sobre la apariencia, y obviamente esto hace que el ámbito del auditor sea mucho más independiente. ¿A qué me refiero? Que la esencia como tal es buscar el vínculo de la verdad por correspondencia y no por coherencia, como lo vimos en el apartado anterior, en el anterior video. La limitación temporal de servicio. Cuando una relación se hace muy larga entre un asesor y un asesorado por el tiempo, se disemina la independencia, porque obviamente se crea un vínculo ya no de independencia, sino de interindependencia o interdependencia, ya que no hay auditor ni auditado, no hay evaluador ni evaluado, sino que ambos hacen parte o se benefician mutuamente de esa relación. Entonces, obviamente, los beneficios económicos se mantienen para la firma siempre y cuando permitan o le den vía libre a ciertos actores de la administración que no son poco o que son poco éticos en términos mercantiles. Entonces, al no haber cambio en agentes de evaluación durante el tiempo, se va perdiendo, se va diseminando esa independencia tan esencial a la hora, sobre todo, de prestar servicios de asesoría con características de fe pública. Y otra cosa que nos piden, obviamente, que podemos hacer es iniciar un sistema para actualizar la regulación. Sabemos que la contabilidad es como un lenguaje jurídico, es una expresión jurídica de relaciones comerciales, donde nos da derechos y obligaciones, es decir, donde nos da unas características de activos y unas características de pasivos, cuánto tenemos, cuánto debemos, y nos da obviamente la obligación de hacer o de no hacer, la obligación de tener o de no tener. Exactamente, y estos son hechos como tal, no son interpretaciones como muchos corrientes nos quieren hacer ver en ese tipo de cosas. Entonces, obviamente las iniciativas legislativas deben ir encaminadas a generar decretos y organismos de control para que no haya zonas grises a la hora de asumir la realidad, sino de que el hecho material es irrefutable y no distorsionar la realidad. Entonces, por este lado podemos trabajar de esa forma. Y obviamente mayor cobertura, es decir, que los servicios de auditoría con fines de fe pública no sean enfocados únicamente a evaluar si los contenidos de los estados financieros son razonables, como dirían las corrientes de las firmas, o son verídicos.
y que si son conformes con la normatividad vigente, sino que ir a procedimientos más profundos en donde están los detalles de las transacciones. Obviamente donde está el dinero, seguir el dinero y no crearlo, que es básicamente lo que se busca con esto. Bueno amigos, esto es todo por hoy. En el próximo video vamos a ver el tema de las estrategias que usan obviamente las grandes corporaciones para evitar esta serie de consejos, y sin embargo pues los veré en un próximo video. Recuerden que esto es básicamente un resumen de una obra del profesor Rafael Franco Luis, Requiem por la confianza. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. Gracias por su atención. Hasta la próxima.